Me dicen que venía de lejos, pero que estaba cansado. Yo me resbalé en lo mojado y me paré en lo seco. Me dicen que estoy loco y me llaman el trastornado, porque me aferré de Cristo y es que allí estoy pegado. Puño y letra de mi propia mano y de mi propia inspiración, y es el Espíritu Santo que mora en mi corazón. ¡Qué ingrato tú has sido! ¡Qué mal correspondes a ese amor sublime que te dio Jesucristo! Mal agradecido, la espalda le has dado a quien sus bondades demostró allá en la cruz del Calvario. ¿No ves cómo le dan de puntapié y le escupen su santo rostro y le dan de bofetada? Tú también lo haces con tu vida de pecado y con tus desprecios a su divino amor. Cual un enemigo rechaza y ofende, es porque no comprende su amor y bondad. Sí, yo conozco los hijos del monte, pobrecito los hijos del monte. Ahí huyeron, cual ave perdida en la montaña. Un rayo de luz y de plata les alumbra. Pobrecito los hijos del monte. Ellos se enroscan como gusanos en las palmas. Sus vestiduras son las mismas palmas. Pobrecito los hijos del monte. Pobrecito los hijos del monte. Sus comidas son gusano y culebra. No hay quien se conduela a llevarles un bocado de comida, mientras muchos la botan en la basura. Pobrecito los hijos del monte. Pobrecito los hijos del monte. Aquellos hombres de vestido y sotana negra vinieron a matarle, a robarle y a esclavizarle y a violarle. Pobrecito los hijos del monte. ¡Qué malos han sido con ellos! Pobrecito los hijos del monte. Pobrecito los hijos del monte. Ellos reclaman a un joven cristiano y sincero que por tanto la Biblia les manda decir que Cristo les ama y les quiere. Esto sucedió en el año 1964, cuando me encontraba en el atribo de los Caribes. Hasta allí llegó el Cristo de la gloria. No teníamos que comer. Una mañana mi padre nos habló a todos los indios de la tribu, 7,875 indios, y nos dijo que teníamos que ir a traer comida, y nos disparció unos para traer el pescado y otros para traer la carne, y salimos a la cacería. Y la cacería en esa mañana fue poca. Ya no había que comer en la montaña estaba pobre. Estábamos preocupados porque no teníamos que comer y nuestro territorio estaba muy pobre de alimento. Nuestros niños y nuestros ancianos se estaban debilitando porque no tenían que comer. Se escuchaba el tambor, la danza. Se escuchaba allí el lobo, el rugir. Estaban ellos también rugiendo, buscando qué comerlo. Muy preocupados,
Esa tarde hubo una señal, y esa señal fue de uno de los que estaban en frontera, donde se tenía el lindero que colindaba con los motilones. Y escuchamos el silbido, y todos nos armamos con las lanzas y las flechas y el hacha y la cerbatana, y fuimos al encuentro. Y el aviso era que venían 3 misioneros. Eran unos gringos muy altos. Ellos venían caminando. De repente nos abrimos a los costados, nos subimos a los árboles, y esperándolos de allí, que ellos un poco más se acercaran, entonces dimos el silbido del ataque, y todos dispararon las flechas, y dispararon la cerbatana y las hachas, y los matamos. Esa tarde fue una fiesta. Esa tarde tocamos los tambores de alegría y danzamos. Hasta que mi padre como cacique dio el mando que cortara la cabeza de los 3 misioneros. Y fue cortada la cabeza, y la cabeza fue reducida, y fue puesta entonces del lindero, y metimos unas estacas por su parte hasta salir al cuello, y prendimos candela y comenzamos entonces a darle vuelta a aquella carne que tanto anhelábamos comer, porque era la más sabrosa del monte, carne que tenía sal. Era la fiesta de la tribu de los caribes, y se sonaba el tambor, y el sonar del tambor era constantemente, y la danza de alegría. Cuando ya estaba asado, mi padre dio la orden: Hinama taikala y murihana taiguri mahaya, urita y namarishwana marigore. Él decía: traerme la mejor presa, y la mejor presa para él era un pedazo de nalga. Se le llevó la presa apreciada por el cacique, y comenzaron a repartirnos. Esa tarde mi primer bocado fue una mano, y comenzamos a comer. Y al terminar nos lambimos las manos. Estábamos cruzados, los pies en el suelo. Nuestro pelo caía hasta la rodilla. Nuestros colmillos eran salientes. Estábamos desnudos, pintados de negro, pintados de rojo y blanco. Esa noche habíamos dormido muy contentos por haber comido la carne preferida de la montaña. Al amanecer de otra mañana más, volvieron a sonar los tambores y volvimos a danzar.
Aquella mañana, el sonar de los tambores eran resonantes de guerra. Y se para el cacique en el medio y dice: Raita ikamu linahaichi, la ikamu tinahamu tulibrea. Y nos decía: tendremos que ir a cambiar oro por pieles y terreno a los motilones. Y nos habló y nos dijo: Laitui maratayañi, anta ikuli maratayanji, kuneitai morihandu araijere. Las mujeres de 60 años irán para refuerzo si hubiera un ataque. Y los varones irán hasta los 70 años y se quedarán de 80 años hasta los 150 años. Y los niños irán desde los 7 años hasta los 80 años. Comenzamos a pintarnos el símbolo de la guerra. Estábamos ya en principio de una guerra, un encuentro entre motilones y caribes. Esa mañana, entonces sonó el tambor de guerra, y todos tomando nuestras hachas y nuestra cerbatana y nuestros dardos untados del curare, el veneno muy favorito para matar. Tomé mi pequeño arco y tomé entonces mis flechas y las puse entonces en mi jaraita. Y todos ya estábamos frente, ya en son de guerra y en son ya para ir al enfrentamiento. Cuando escuchamos la voz que decía el cacique: es hora de ir. Y todos íbamos. Era un día resplandeciente, aproximadamente 6,000 indios. Íbamos esperanzados en unas pieles y esperanzados en encontrar un terreno más, sin pensar que se iba a encontrar la muerte. Y al sonar el tambor se dio la señal que estábamos frente a los motilones. El cacique y la cacica estaban al frente a los caciques de los motilones. Y en el momento que iba a entregar el oro, de arriba de los árboles dieron un silbido y atacaron y mataron a los caciques. Vi caer a mis padres flechados por las flechas de los motilones, y comenzó entonces la guerra, y caían como de los motilones, como de los caribes, y en medio de aquellas flechas y de aquellas hachas y de aquellas lanzas, soplaban las lanzas, soplaban las flechas, y corría
por en medio de todos ellos, tratando de huir de la muerte, sin esperar que el más allá me esperaba el encuentro con el Cristo de la gloria, ese Cristo maravilloso, ese Cristo que transforma y libera al ser humano. Y como espavorido, y como un pequeño animal asustado, lleno de espanto, corría, y al llegar a un pantano quise saltarlo, pero si hubiera saltado hubiera caído y el pantano me hubiera tragado y hubiera muerto. Y di la vuelta, y allí en el río Orinoco encontré una quilla. Y en aquella quilla me embarqué en ella. Esa quilla era la canoa que me llevaría al territorio donde yo quería llegar. Y bajando en aquella quilla por el río Orinoco, yo remaba y remaba y remaba. Sí. Miraba a los costados, asustado. Miraba hacia atrás creyendo de que venían persiguiéndome. Y seguía remando. Y mucho tiempo de haber remado, me bajé de la quilla, la orillé cerca al caño que conducía a la tribu de los Caribes. En aquel caño me bajé y puse el oído en la tierra y escuché aquellos golpes, aquellos pasos que venían. Y al escuchar aquellos pasos que sonaban, yo dije, me están siguiendo, me van a matar, me van a comer. Y me embarqué nuevamente en aquella quilla, y comencé a remar, y comencé a remar y a remar. Y mucho más abajo, volví otra vez a parar la quilla, me desembarqué de ella, y dejé que la quilla se fuera arriba abajo. Puse el oído y ya no había ningún sonido. Y comencé a correr en medio de la montaña. Allí estaba el Huivo. Allí estaba la Mapanare. Allí estaba la Coral. En ese caminar maté como 18 serpientes venenosas. Muchas de ellas quisieron matarme, pero había un Cristo de la gloria que estaba salvándome. Ese Cristo de la gloria era el que me estaba conduciendo por el camino que me llevaría a la transformación y vida eterna. Corriendo en un campo despejado de la montaña, al pasar ese campo despejado, me cayeron mecates, unas sogas, y aquellos gringos que habíamos matado antes, que habíamos comido de ellos, ahora me estaban amarrando con sogas. Me habían extendido una trampa
y ahora me estaban amarrando mis manos y mis pies. Y en ese momento, cuando me estaban amarrando las manos, clavé mis pisadas en las manos de uno de los misioneros y le arranqué un pedazo, y el misionero gritó: ¡ay! Y comencé a masticar aquel pedazo de carne en mis muelas, lleno de rabia, pero ya estaba amarrado. Los otros misioneros me metieron un palo por la mitad de las manos y de los pies y me cargaron como cargar un animal en un palo. Y me llevaron entonces cargado hasta el territorio Aguas Blancas, frente a la Macarena, Puerto Carreño, frontera con Colombia. Y allí de repente, cuando me llevaban cargado, miraba a lo lejos algo que alumbraba. Nunca había conocido lo que era luz. Eran unos focos, y yo pensaba que ellos me miraban para comerme, que tenían ojos grandes, pero eran los focos del motor de luz que tenían los misioneros llamados las Nuevas Tribus de Venezuela, Puerto Ayacucho, Aguas Blancas. Al llegar a Aguas Blancas, otros misioneros y misioneras y muchos hermanos que estaban allí comenzaron a orar y comenzaron a cantar y a batir las manos y danzaban y decían unas palabras que yo no entendía. Ellos hablaban otro idioma, pero yo veía que batían las manos, que saltaban de alegría, y yo pensaba: me van a comer. Están contentos porque he llegado para su comida de ellos. Tenían un calabozo. En ese calabozo tenían un perro pastor alemán. Y cuando me llevaron allí cerca de aquel calabozo, contemplé al perro pastor alemán y yo pensé que me iban a meter para pelear con aquel perro. Yo no conocía perros de esa naturaleza, solamente el lobo, el otorongo, los osos, las guanganas. Solamente conocía los monos, las guacharacas, los ajinos, las boas y los lagartos y los peces. Y sacaron al perro y me metieron en aquel calabozo. Y para desamarrarme de las manos, pusieron una ampolla en mis venas y yo me quedé dormido. Al pasar el tiempo desperté y todos los hermanos de varias congregaciones estaban orando y cantando, dando gracias al Cristo de la gloria, porque ahora aquel caníbal, aquel indio salvaje, ese Cristo iba a transformar y a cambiar. Me tiraban la comida. Comenzaron a arrojarme la comida, lo que me parecía bueno. Yo lo comía y lo que no, se lo arrojaba a ellos. Y seguían los hermanos arrojándome todo tipo de frutas. Y yo
cruzado de pie en el suelo, recogía las frutas, las olía, las lambía, y lo que no me parecía bueno se lo seguía arrojando con cólera a ellos. Y lo que me parecía bueno lo recogía y lo comía. Pero los hermanos no dejaban de cantar, no dejaban de orar, de batir las manos y de gritar: cambia, cambia, transforma, libera. Allí estaba el Caribe, en aquel calabozo, de pelo largo, desnudo, con colmillos salientes, pintado de blanco y rojo. Allí me hacía las heces, allí me orinaba, con una manguera me lavaban, me bañaban. Día y noche ellos oraban y cantaban, hacían vigilias y ayunos. Y no cesaban de orar y decir: cambia a este caníbal, transforma y libera a este indio, hazlo una nueva criatura. En un momento abrieron las rejas y quisieron ellos pasar hacia adentro para cambiarme, ponerme una ropa, cortar mi cabellera. Me miré hacia arriba, hacia abajo, y me sentí muy diferente, y como que me estorbaba aquel pantalón y aquella camisa, y salté y grité, y rompí la camisa y el pantalón, y los hermanos despavoridos salieron corriendo, diciendo: transforma, libera a este indio. Nuevamente aquella reja se cerró. Y seguían orando y seguían cantando. Y agarrado de las rejas, movía las rejas y saltaba. No entendía lo que ellos hablaban. 3 años y 6 meses en aquel calabozo, recogiendo las comidas y frutas que ellos me tiraban. Uno de ellos quiso darme la mano, mano a mano, y cuando me estiró la mano, le alcancé a agarrar la mano y le pegué un mordisco. Y él sacó su mano, pero yo le había roto todita su mano. Y solo se escuchaba aquellos hermanos y aquellas hermanas que lloraban, aquellos hermanos que decían: Señor, transforma, libera a este caníbal. Pero aquel caníbal estaba allí. Ya ese Cristo estaba haciendo maravillas en esa vida. De repente volvieron otra vez y abrieron las rejas, y yo retrocedí hacia atrás y me pusieron un pantalón y una camisa. Y yo volví y miré aquel pantalón y aquella camisa de arriba abajo, y me agaché y me miraba por atrás y me miraba por los costados, y comencé a mirarlos a ellos de arriba abajo.
y me quedó gustando. Y veía que le veía bonito y yo también me miraba y comencé a saltar. Y los hermanos comenzaron a batir las manos y a saltar y comenzaron a glorificar y a decir aleluya, gloria a Dios en las alturas. Y aquí también, en esta selva, el caníbal ya estaba con un pantalón y una camisa. Me estaban sacando del calabozo. 3 años y 6 meses. Los hermanos orando y clamando y haciendo ayunos y vigilias. No es en vano la oración y el ayuno. No es en vano permanecer, hermano y hermana. Llegó la victoria. Esa victoria de aquel caníbal, de aquella feria, aquella fiera, ahora transformada, ahora saltando, ahora batiendo las manos de alegría. Me tomaban fotografías y yo me asustaba, me tapaba la cara con mis manos porque nunca había visto fotografías. Me subieron a un carro, nunca conocía carro. Era una cabeza muy grande, adelante. Me pusieron atrás muchos hermanos y muchas hermanas. Era grandísima la cantidad de hermanos. Aquellos misioneros saltaban y lloraban y se abrazaban de alegría. Que ahora aquel caníbal, que tanto les dio problema 3 años y 6 meses, que expusieron sus vidas y que cuántos murieron en las montañas, destrozados por las muelas y los colmillos de los caribes y motilones. Había llegado el momento de la transformación y la liberación de ese caníbal, el Caribe. De un momento a otro, prendieron el carro y yo me asusté y pensé que era un animal que me estaba gritando y yo salté de arriba hacia abajo y quise huir por la montaña. Pero los hermanos hicieron un círculo, lloraron y reprendieron, pusieron las manos sobre mi cabeza y yo sentí algo que me bajaba desde arriba hacia abajo. Volvieron y me subieron cuando ya el carro estaba prendido para llevarme hasta Puerto Ayacucho. Allí en Puerto Ayacucho me esperaba una avioneta, la cual me conduciría hasta Caracas, Venezuela, donde me esperaría allí muchas multitudes. La PTJ, la Guardia Nacional y la bici. Aquella avioneta era como un pájaro. Allí estaba, abierta. Yo nunca conocía lo que era avioneta. Y me dijeron que me iban a subir allí y que iba a subir aquel pájaro hacia arriba. Y yo dije, Anataimara Huinara Chanchi, Laraja Marahuihanandayhami. Y yo dije, no, si vamos para arriba, caeremos y moriremos. No quise subir y me agarraron y me subieron y me amarraron allí. Me quise enfurecer mucho. Aquella nave subió hacia arriba y en unas partes en el aire bajaba y subía y yo sentía como si mis tripas se me bajaban, se querían salir y yo me agarraba de abajo hacia arriba. Llegamos a La Guaira, Caracas, Venezuela. Allí estaba el aeropuerto lleno
de la Guardia Nacional, la Petecota, la DICI y la policía. Allí estaban esperando con una jaula aquel caníbal. Las noticias y la televisión y la prensa decían: un caníbal, un caníbal, un caníbal ha llegado a Caracas, un caníbal que comía carne humana, un caníbal que comió mucha carne humana. Y los noticieros, la prensa, la televisión y la radio se escuchaba solamente un caníbal, un caníbal. La gente asustada se preguntaban cómo es un caníbal y decían: tiene pelo largo, está desnudo. Decían: tiene colmillos, pintado, parece una bestia, parece un monstruo, es una fiera, es peligroso, no hay que arrimarnos mucho. Había muchos canales, la prensa, muchos fotógrafos a los alrededores. Aterrizó la avioneta y una patrulla con una jaula arrimó a la puerta de la avioneta. Me metieron a aquella jaula y yo volví a enfurecerme y comencé a saltar y a agarrar aquella jaula, a estremecerla. Yo quería salir y quería morderles, quería correr despavorido, quería huir. Nunca había visto tanto carro, tanta gente de todo color. Me llevaron al nuevo circo de Caracas, una plaza de toros. Aquella plaza de toros estaba completamente muy cerrada. Estaba cerrada con unas mallas muy altas. Y decían: peligro, no tocar la malla. La gente retirada. Y se preguntaban y decían: ¿de a dónde han traído a esta fiera? ¡Qué peligro! Pero también decían las cantidades de hermanos y hermanas y evangélicos que salieron de tantos lugares, que glorificaban y saltaban y decían: gloria a Dios, Jesús vive, Jesús libera, Jesús transforma. Oh sí, aleluya. Qué grande es el Señor. Bendito es tu nombre. Vive, Señor. Ese caníbal, esa fiera, la oración y el ayuno no es en vano. Orar sin cesar, los resultados de esas oraciones, los resultados de esos clamores de sus hijos del Señor, ahora se estaban viendo. Cantidades de gente. El circo se llenó completo, el nuevo circo de Caracas. Ya no cabían. Habían turnos en la noche y en el día. Y la gente quería seguir viendo aquel caníbal. Y la gente, viendo las maravillas, decían: qué Cristo tan maravilloso, qué Dios tan poderoso.
si ha podido transformar a este caníbal, ¿por qué no puedo cambiar yo? Y allí pasé muchos días. Era un espectáculo para la capital de Caracas, Venezuela. Llegaban de muchos sitios, de muchos estados, de Maracaibo, de Barquisimeto, llegaban de Puerto Ordaz, llegaban de San Félix, llegaban de San Fernando de Apure y de Calabozo, llegaban de allí de San Antonio del Táchira, de San Cristóbal, de Valencia, porque los anuncios por la radio y la televisión decían: una fiera, un caníbal está en Caracas, en el nuevo circo. Y decían en muchos canales de televisión y radios evangélicos: el Cristo de la gloria lo transformó y lo cambió. Vengan, conozcan las maravillas del Cristo. Y la gente corría y llegaban. Y fue así que entonces me llevaron a la ciudad llamado Puerto Rico, Camuy, Río Piedra. Allí se encontraba el hermano Gille Ávila y la hermana Noemí Ávila. Y allí en Puerto Rico comenzaron el escuadrón Cristo Viene a ponerme en las manos sobre la cabeza y a orar. Y comenzaron a enseñarme en el castellano y a decir: papá, diga papá. Yo decía: pa, pa, diga pa, 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 diga gloria a Dios, Goya, Dios, Goya a Dios, gloria a Dios. Poco a poco iba aprendiendo palabras cristianas en castellano. Allí pasé por el cuarto de Noemí, había un espejo. Y nunca había visto un espejo. Y miré aquel espejo y yo estaba metido en el espejo. Agarré aquel espejo y comencé a sacudirlo y comenzaba a moverlo para que saliera de allí donde estaba metido. Lo miraba por detrás, pero seguía allí metido. Lo agarré y lo tiré contra el suelo para que saliera. Ese fue la primera tarde. En la noche, como todavía mi cabellera estaba larga, más abajo de las rodillas, todavía tenía la pintura, todavía tenía mis colmillos, había miedo. Me metieron a un cuarto, me encerraron y esa noche yo me hice las necesidades en el cuarto, encima de las camas. Al otro día limpiaron, me bañaron y siguieron orando y clamando. Me dieron un plato con comida y yo no conocía los platos. Y cuando me dieron el plato lo recibí en la mano y yo lo volteé y la comida cayó en el suelo, pero yo seguía mirando el plato. En ese momento Noemí se va a la cocina y trae otro plato y uno para ella. Y me da el plato y ella agarra el plato y me da señal con una cuchara que hay que comer. Y yo comencé a comer. Allí estuve 3 meses. Durante los 3 meses fue ayunos, vigilias y oraciones, enseñándome en el castellano. Me trasladaron nuevamente a Caracas, ya más transformado, ya diciendo gloria a Dios, aleluya, y cantando el coro: Yochentunguari guatipantiri guatipansa, salabalanda caguisaca. Me llevaron a los Estados Unidos, a Los Ángeles, California.
Allí me pasearon por varios sitios y era espectáculo para los gringos, espectáculo para mucha gente. De conocer un caníbal, una fiera que ahora es transformada por el poder de Jesucristo. Nuevamente me llevaron a Caracas y allí en Caracas el Señor me enseñó a predicar y comencé a dar los primeros mensajes. Y fue así que el Señor me dio el ministerio de evangelista, que el Señor pudo transformar y cambiar mi vida, y hoy puedo decirle a todos ustedes que ese Cristo amado es maravilloso y poderoso, y que cómo podemos dejar de amarle y de servirle cuando Él ha hecho una obra tan maravillosa en nuestras vidas. Ese indio caníbal ahora está aquí, y que el Cristo de la gloria le bendiga y le guarde. Amén. ¿Cómo voy a dejar de decir las maravillas que Cristo hizo en mi vida? Nunca callaré y siempre diré que Cristo vive. Es por eso que yo sigo predicando por la selva y sierra y costa. Es por eso que yo doy gracias a Dios y al Espíritu Santo, el cual ha permitido que aquí en la República del Perú pueda conocer a un siervo de Dios, que es utilizado en el ministerio con la alabanza y la música y la predicación. ¿Cómo puedo dejar de decir gracias a Dios por haberle conocido? Tantos años estuve viajando por 9 países, pero nunca encontré un siervo que en mi camino dijera: hermano, yo te voy a apoyar para que grabes. Es por eso, queridos hermanos y hermanas y amigos, doy gracias a Dios y al hermano Gilmer Manzanedo y a esposa por este lindo ministerio que ellos tienen. Gracias al Señor, y que Dios les siga bendiciendo y les siga usando para que también este testimonio vaya a Bolivia, Argentina, a donde el Señor les lleve con este ministerio que ellos tienen. Por eso es que yo agradezco al Señor por haber conocido a este siervo de Dios. Y gracias a Él, este testimonio ahora va a ser escuchado en muchas naciones y aquí en todo el Perú. Gloria sea a Dios. Aleluya. Amén. Puede
quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado